buenos días, profesora Jenny y compañeros de la UPEL. Como no puedo asistir a la clase del día de hoy por encontrarme cumpliendo con mi jornada laboral de los viernes, hice este video para realizar la exposición que tenía a mi cargo. Para entrar en materia, la exposición era sobre una política educativa en Colombia y pues que se basara en una de las tesis de los participantes del doctorado en educación. En este caso, con la profesora Marisol Muñoz Duarte, escogimos mi tesis, que es sobre la prosecución escolar que pierden o triunfan los chicos en el modelo educativo actual en Colombia y cómo podemos construir un modelo pedagógico en el cual resolvamos varios de los principales problemas educativos del país. Según la OCDE, en Colombia, en Latinoamérica, en Colombia, pero en toda Latinoamérica hay un fenómeno de deserción escolar, donde tan solo el 50% de los chicos que se presentan a secundaria, que inician secundaria, solo el 50% la terminan. El resto 50% está quedando por fuera del modelo educativo. Dice la OCDE que esto es muy preocupante, ya que si vemos que la mayoría de trabajos, lo mínimo que le exigen a los chicos es el bachillerato. Y si la mitad de los latinoamericanos nunca terminan el bachillerato, ¿a qué tipo de oficios se van a dedicar? Por su parte, la ONU, por medio de su organización UNESCO, dice que de ese 50% que termina, que ya se convierte en un 100%, solo el 32% van a asistir a la universidad. Entonces es otra cifra preocupante, porque tenemos muy poca educación terciaria en Colombia. Entonces, centrándonos y teniendo en cuenta los resultados de las pruebas PISA, que de los 8 países latinoamericanos que nos presentamos a las pruebas PISA, quedamos en los últimos 14 puestos del mundo. Veo que la educación en Latinoamérica tiene problemas de deserción, llama la atención de los estudiantes, estos no continúan, hay diferentes factores para esto, unos hablan de la parte socioeconómica, los chicos se retiran para conseguir un empleo, para tratar de conseguir mejor calidad de vida para sus familias, está la parte de los embarazos no deseados a muy temprana edad, está la parte familiar, que influye si, como demuestra el caso de Cuba, si los padres de familia son profesionales, el chico tiene mayor estadística de mayor probabilidad de terminar. Si no, entonces tiene menor probabilidad. Y está la parte pedagógica también, que es la parte de que a las escuelas no les llama la atención, de que no hemos modificado las prácticas durante las últimas décadas y que la escuela se volvió algo cerrado, en lo que ellos no tienen participación y al no encontrar un lugar ahí se retiran. Los aspectos socioeconómicos son responsabilidad del gobierno. Un docente no puede sostener con sus salarios socioeconómicamente a sus estudiantes. La parte familiar pues, es también bastante compleja, pero la parte pedagógica, la parte académica, lo que pasa dentro de la institución educativa y en cada una de las aulas sí es nuestra responsabilidad y es algo que podemos modificar o por lo menos intentar modificar con el fin de obtener mejores resultados, con el fin de motivar a los estudiantes para que no se retiren, para que terminen y para que haya prosecución escolar. Con base en esto, nos colocamos a hacer un análisis sobre las diferentes políticas educativas que están haciendo furor en este momento en Colombia, como el PTA, donde docentes son elegidos por el gobierno para acompañar a las escuelas primarias y asesorarlas cómo preparar las clases. Se basa en el modelo educativo Escuela Nueva, donde se preparan unas guías, donde se reparten a los chicos, donde ellos hacen un trabajo individual, luego hacen un trabajo colectivo y luego lo exponen ante todos sus compañeros. Están los derechos básicos de aprendizaje, que toma en cuenta algo muy antiguo, que son los estándares y los lineamientos curriculares, y le dice al padre de familia, esto es lo mínimo que el chico debe aprender. Habría que hacer un análisis de si eso es cierto. Está el programa de Cero a Siempre, que sabemos que Colombia quiere pertenecer a la OCDE y la OCDE le pide a Colombia que un solo grado de preescolar es muy poco, que debe ser mínimo 2 o 3. Entonces creó un programa alterno a la institución educativa llamado Cero a Siempre, donde da un preescolar
pero este preescolar no está articulado con el sistema educativo, sino que son madres comunitarias con los chicos. Muy bueno en el sentido de que da empleo a madres comunitarias, muy malo en el sentido de que no está articulado con las instituciones educativas, no hace parte de los colegios de los modelos educativos de las instituciones. Están otro tipo de programas como la Cátedra de la Paz, la Cátedra de Afrodescendientes. Está cursando en el Congreso de la República una ley que quiere separar la historia de las ciencias sociales, creando una asignatura más, Cátedra de Historia, y una serie de políticas educativas que en nuestra opinión son de forma, son cambios de forma, pero no de fondo, no generan un impacto real en la labor docente o en los resultados educativos que se quieran obtener más adelante, especialmente en la prosecución escolar. Llamar la atención de los estudiantes, que estén en el colegio, que estén contentos y que disfruten estar acá y que no se repiten. Por esta razón hemos decidido analizar la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, en la cual con los decretos que la rigen nos hablan de todos los aspectos fundamentales en la educación: currículo, qué enseñamos, pedagogía, cómo lo enseñamos, sistema de evaluación, cómo sabemos si lo que enseñamos está siendo asimilado, y convivencia, qué pasa dentro de todo el entorno con los estudiantes, docentes y directivos en sus relaciones diarias. Por eso vamos a analizar los aspectos, los cambios políticos y sociales que pasaron en Colombia los 50, 60 años antes de que se diera la Ley 115. Luego lo vamos a explicar un poco y vamos a hablar sobre el pensamiento de varios autores para contrastar lo que dice la ley y ciertos aspectos, lo que están haciendo las instituciones educativas actualmente y lo que recomiendan ciertos autores. Todo esto va a ser el trabajo para presentar en esta clase, es con base en mi trabajo de grado, que de ahí continuaría hacia cómo construir un modelo pedagógico entre toda la comunidad educativa con la intención de mejorar la prosecución escolar, que el 50% de estudiantes no sigan retirando en la secundaria. Buenos días. En esta presentación vamos a hablar acerca de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual se vio precedida por una serie de hechos y acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país. Empezamos en 1948 con el asesinato del dirigente político Jorge Eliezer Gaitán, lo cual generó en Colombia lo que se conoce como el Bogotazo, las protestas cívicas en contra del gobierno actual. 5 años más tarde, en 1953, llegó al poder el general Rojas Pinilla, quien en 1957 fue derrocado del poder por un golpe de Estado y asumió el poder una junta militar. Esta junta militar, al año siguiente, se construyó lo que se conoce como el Frente Nacional. En el Frente Nacional, los dos partidos políticos del momento, de la época más fuertes, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se dividían el poder del Estado durante 4 años, durante periodos de 4 años. Esto duró 16 años, 4 periodos, 2 de cada partido. Después de esto, y como consecuencia de la Revolución Cubana, se crearon en Colombia los grupos guerrilleros armados ilegales. En 1964 se crean las FARC, en 1965 el ELN y alrededor de 1973 el M-19. Este último partido, el M-19, en 1985 se toma el Palacio de Justicia, trayendo consigo todos los hechos desastrosos que conocemos. Una semana después se presenta en Colombia la catástrofe de Armero, cuando el Nevado del Ruiz el volcán del Ruiz hace erupción en una catástrofe ambiental. Para 1989 es asesinado el líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, y en 1990 el también candidato a la presidencia y exmovilizado
M19 Carlos Pizarro. En 1990, el señor César Gaviria, quien era el candidato a la vicepresidencia de Luis Carlos Galán Sarmiento, se lanza a la presidencia y es electo por el periodo del 90 al 94. Con el presidente César Gaviria se presentan todos estos cambios tan importantes e influyentes para nuestro país. Primero se da la apertura económica, lo cual permite que productos extranjeros entren al país de forma más sencilla, como se venía realizando. Está la antesala a lo que hoy conocemos como tratados de libre comercio. Se crea la constitución, la nueva constitución política del 91, que vino a reemplazar la de 1886. En ese transcurso del periodo es asesinado en 1993 el señor Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más grande del mundo, y se le da fin al cartel de Medellín, acabando o disminuyendo un poco parte la violencia que era azotada el país a causa del narcotráfico. Un año más tarde, en 1994, y antes de terminar su gobierno, se da la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Para continuar con nuestra presentación, vamos a hablar sobre las partes fundamentales de la Ley 115, aquellos principios básicos que nos explica la ley y que todas las instituciones educativas debemos tratar de seguir, aunque contamos con cierta autonomía que vamos a ir explicando paso a paso. Primero nos habla sobre la organización escolar. La Ley 115 nos habla de 3 tipos de educación. La formal, que es la que conocemos con títulos, con currículo, con horarios. La no formal, que pueden ser talleres, cursos, seminarios que complementan a la educación formal. Y una tercera, que es la informal, que es todo aquel tipo de conocimiento libre, espontáneo, que nos transmiten nuestros padres, nuestros vecinos, que vemos en los medios de comunicación. Son los 3 tipos de educación que nos define la Ley 115. Nos habla de unos niveles de educación, ciclos. Los niveles más grandes estructurados en este país son la parte del preescolar, que dice que son de 3 grados, pero dejó como obligatorio uno solo, y los otros 2 son optativos dependiendo de la circunstancia, de la entidad territorial, de los recursos económicos del país. Luego sigue la básica primaria, que consta de 5 grados, de primero a quinto, y viene la básica secundaria, que va desde sexto hasta noveno, para terminar con la educación media, que viene siendo 10º y 11. La educación media tiene 2 opciones, puede ser académica o puede ser técnica. En el caso de ser técnica, este tipo de educación debe tener un convenio con el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, o con una universidad certificada. Luego podríamos definir 4 aspectos la organización de lo que se conoce en las instituciones educativas como PEI, Proyecto Educativo Institucional. La primera parte viene siendo lo que enseñamos. El primer gran aspecto a trabajar en una institución educativa, en un PEI, viene siendo el currículo, que es qué vamos a enseñar. La Ley 115 nos habla de 2 aspectos fundamentales. El primero son unos proyectos transversales que son obligatorios para todas las instituciones educativas. Esos 4 proyectos son: primero, aprovechamiento del tiempo libre. Normalmente las instituciones educativas se utilizan en esta parte todo lo que tiene que ver con juegos deportivos, con actos culturales, y ese tiempo de lo que es teatro, danza, para que los estudiantes tengan actividades que les sirvan para su desarrollo y les alejen de drogadicción, alcoholismo, embarazos no deseados. El segundo aspecto es cómo cuidar, cómo prevenir la contaminación, cómo mantener el medio ambiente. El tercero habla sobre una educación que involucre la justicia, la paz, la democracia. Todas las instituciones educativas normalmente la lideran los docentes de ciencias sociales.
Y el tercero, que es la parte de educación sexual, que es para que ellos conozcan su cuerpo, para que no cometan abusos en contra de él, en contra de sus compañeros, de sus semejantes. La segunda parte fundamental del currículo son las áreas fundamentales, en Colombia son 9. La primera, matemáticas, está el lenguaje, que también tiene tanto el español como el aprendizaje de una lengua extranjera, que en la mayoría de casos es inglés, algunas instituciones educativas incluyen francés. Están las ciencias naturales, que competen a la biología, a la química y a la física. Están las ciencias sociales, la ética, religión, artística, educación física y tecnología e informática. Esas son las 9 áreas fundamentales que toda institución educativa debe brindarle a sus estudiantes. Y como presentamos autonomía escolar en el currículo, nos dicen que esas áreas fundamentales pueden ocupar mínimo el 80% de la carga académica que recibe un estudiante. El otro 20% pueden ser asignaturas diseñadas por la institución y contempladas en su PEI. Ahora, como parte de la crítica, vamos a hablar de un autor francés llamado Edgar Morin. Morin es conocido como el padre de la transversalidad y el pensamiento complejo. Morin nos dice que no hay que preocuparse tanto en esta parte del currículo sobre cuántas asignaturas damos, y dice que hay cosas fundamentales en la educación que no se están teniendo en cuenta. No es tan importante qué se da, sino la forma en la que se una o se entrelace una asignatura con otra. Si vemos en las instituciones educativas, el profesor de sexto de matemáticas está dando un tema, suena el timbre, el estudiante se dirige al salón de español, del lenguaje, y una asignatura no tiene nada que ver con otra. Sí, lo que se está dando de forma aislada. Y aparte de esto, ha surgido un fenómeno que algunos autores han denominado la asignaturitis. Ya no son 9 áreas en la educación, sino que a cada área se le ha creado una asignatura, una especie de hijo menor. Antiguamente en matemáticas había 5 horas de matemáticas, 6 horas de matemáticas, ahora ven 3, 4 y ven 1 hora a la semana de estadística, 1 hora a la semana de geometría, 1 hora a la semana de diferentes asignaturas. En español, las instituciones educativas ya no solo dan español, dan 1 hora a la semana de comprensión lectora, 1 hora a la semana de ortorredacción, 1 hora a la semana de ortografía. Y esa división, dice Morin, en especialidades, se debe a la incapacidad de nuestra mente de ver las cosas de manera compleja, de manera completa. En su libro La cabeza bien puesta, Morin nos dice que así como las cosas se deben dar por separado, también se deben enseñar en manera global, de manera integral, no limitarnos a las especialidades. Morin nos hace una crítica a nosotros los docentes y nos dice que nos hemos casado con una especialidad y que difícilmente queremos movernos de ahí, queremos salir de la zona de confort. Tenemos que empezar a generar un cambio y a ver las cosas de manera más globalizada. Hay instituciones educativas, hay modelos pedagógicos basados en proyectos, donde en una institución educativa se crea un proyecto y con base en ese proyecto se trata de abarcar la mayor cantidad de asignaturas de forma que se le dé coherencia a la educación. En las instituciones educativas,